Hola, buenas noches, noche lunes a martes, tras la Semana Santa ya estamos de vuelta y empezamos tal como acabamos antes de irnos, pues con temas judiciales. En unas horas comienza ya el juicio del señor Ábalos, el señor Koldo, el señor Víctor de Aldama y comienza, digamos, la temporada judicial. Recuerden que ya hubo un avance con aquel juicio al fiscal general, que podemos denominar el 01, vamos a decirlo así, contra el gobierno. Parece que a partir de mañana se inicia lo que va a ser el 02, finales de mayo el 03, con el juicio del hermano. Luego veremos las fechas del de Begoña, el de Santos Cerdán, el de Ábalos, incluso el de Leire. Podemos estar pensando en un 07 contra el gobierno. Curiosamente, nada parece vaya a suceder. Fíjense que hoy que vuelve el tema de Kitchen, de aquel movimiento dentro del PP que originó la caída de un gobierno, 1-0, aquí 7-0, muy probable, y nada sucede. Mientras tenemos al presidente, que hoy se ha puesto la camiseta de España, para mentir, para decir que hay 22 millones de afiliados, en fin. La oposición tampoco es que vaya muy ducta, porque el PP ha puesto un tuit diciendo que, claro, que 3 trabajos, 3 afiliados, 3 afiliaciones. Y dice un hombre, estos no saben que cada trabajador tiene un número de afiliado. En fin, lo de la oposición también es para dejarlos ir. Mientras el señor Feijóo ha parecido decir que ha hablado con el señor Abascal, pero lo ha dicho tan en bajo que, la verdad, lo hemos oído y no lo hemos vuelto a oír. Son de esas cosas, como decimos a veces, que pasan. La mujer de Santos Cerdán enferma, pudo ir de cañas de Semana Santa, pero no ha podido ir al Senado. Mientras, saliendo de España, tenemos a Trump, que dice que en una noche acabará con Irán. Si hoy no son el estrecho de Hormuz, será mañana. Alemania, con la polémica de tener localizados solo a los hombres en una sociedad donde, ¿te acuerdan aquello? Hombres y mujeres, ellos, ellas. Pues resulta que para la guerra solo van ellos. Nosotros, si estuviéramos en Alemania, estaríamos fuera, que ya somos muy mayores, pues han de estar localizados por si hay alguna necesidad militar. Y dejamos 3 temas, creemos interesantes para lo último. Fíjense, por un lado, algo que hemos comentado en muchas ocasiones y que nos gustaría intentar entender exactamente el motivo. Es que vuelven a aparecer entrevistas en medios generales, incluso portadas de digitales, pues de partidos extraparlamentarios. Hablamos, por ejemplo, de que sale el señor, no es extraparlamentario, pero cercanos a Podemos, este señor que se ha juntado con Rufián en El Mundo, y dice, si partidos que tienen en las encuestas hasta 60, 70 diputados, tienen ahora 30 y pico, como Vox, no aparecen nunca. Es curioso esta sobrerepresentatividad que tienen de la ultraizquierda en este país en ciertos medios. Iremos también a un detalle curioso, porque nos gustará entrelazar este tema con el último. Miren, hemos escrito hoy sobre el tema del 2016 al 2026, ha salido hace unos minutos el artículo, si pueden verlo en el diario Girona Noticias, donde hablamos de el periodo donde ha gobernado Sánchez. Ha significado la ruina de muchos españoles. Ponemos allí datos, alquiler, precios, alimentos han subido una barbaridad, los sueldos no han subido ni el IPC, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno se da cuenta de un detalle importante. Lo que sucede y lo que hace este gobierno, todo es a marcha lenta. Fíjense, es algo que quizás nos ha sorprendido en muchas ocasiones, pero que cada vez estamos asimilando más, que es que este gobierno no caerá por un golpe de efecto, sino caerá por un cúmulo de circunstancias, porque es inmune a cualquier situación. Ya hemos dicho al principio que con un 7-0 aguantan. El PP, con un 1-0, se fue con el rabo entre las piernas. Curioso, y lo hemos sacado a colación porque precisamente ese es uno de los grandes argumentos del libro La Captura, que ya les dijimos otro día que ya está en correcciones finales, esperamos que esté disponible en un mes aproximadamente. Vamos a hacer una preventa a partir, suponemos, de la semana que viene, donde pondremos algún capítulo para que puedan leerlo y así valorar si puede interesarles, y en esa preventa dejaremos que cualquier ejemplar comprado en la preventa obviamente vendrá firmado a mano, esto no es automático, y será de la primera edición y además sin gastos de envío.
Eso lo haremos la próxima semana, si no hay novedad, quizá a finales de esta, creemos que será ya más bien la próxima semana, les iremos informando y podrán leer, pues eso, algún capítulo del libro, y aquellos que les interesa. Al final son 192 páginas, un poquito más de lo que habíamos pensado, pero creemos que puede explicar muy bien este periodo de la historia de España de una forma, por lo que nos dicen quienes se han dedicado a las revisiones, muy amena, no porque la hayamos hecho nosotros, por Dios, y de lectura fácil. Vamos a ver cómo funciona. Si les parece, empezamos ya esta post Semana Santa. Hoy ha sido laborable en muchas comunidades, en otras ha sido festivo, como aquí en Cataluña, donde estamos. Pues hablando de ese juicio que arranca mañana en el Tribunal Supremo. Mañana declararán el hijo de Ábalos, entre otros, y la señorita Jessica. Y mientras, si se han dado cuenta en las últimas horas, pues se ha convertido en un cúmulo de filtraciones, por decirlo de alguna manera, desde WhatsApps, que parece vienen todos de Koldo, declaraciones incluso del propio Koldo, donde dice que tiene pruebas muy contundentes y que en una estrategia judicial, vamos a decirlo así, no se acaba de entender cuál es el fin de las mismas. Porque, vamos a ser claros, en el sistema judicial español no es como las películas americanas, que aquello que sale alguien dice algo y de golpe el fiscal dice absuelto y tal, no. Aquí no funciona así. Aquí tiene que haber un pacto previo que, por lo que sabemos, no ha existido, en este caso con la Fiscalía, y a partir de ahí, pues aportar las pruebas, cosa que se ha hecho Aldama, y si se fijan en la petición del fiscal, a él le piden, con el mismo tipo prácticamente de delitos, le piden solo, entre comillas, 7 años, mientras que al señor Koldo y al señor Ábalos le piden pues casi 20 y casi 25 años de cárcel. Y comenciamos este juicio, además, de un tema interesante que desgranaremos también un poco al final, que es que parece que no sirve para cargar más al gobierno, todo lo contrario, parece que es una operación de estas curiosas que lo único que va haciendo es un desgaste cada vez más evidente, pero no es suficiente para mover las piezas del tablero. Ya sucedió con el juicio del fiscal general, donde se falló en contra, por citarlo con simpleza, del gobierno, un 0-1. En este parece claro que también va a caer ese entorno del presidente del gobierno, un 0-2. Finales de mayo es bastante claro que empieza el juicio del hermano, también 0-3, el de Begoña, el de Santos Cerdán. Es decir, se van acumulando juicios y da la sensación de que a pesar de las derrotas, el gobierno sigue aguantando. Y seguramente veremos alguna sorpresa en estos juicios, en estas declaraciones, porque lo que está claro es que se va afianzando la responsabilidad y la presencia del propio presidente Sánchez. Cualquier salida de tono del presidente parece que no va a llegar, parece que él está cómodo en su posición, creen que tienen amortizado a Ábalos, a Koldo y todo lo que llegue, y es bien cierto que se hace curioso porque el ramillete de escándalos que acecha al presidente no solo no ha hecho que no caiga, sino que ha hecho que salga incluso reforzado en alguna de las últimas encuestas. Esto solo puede pasar en España, vamos a ser claros. Estas cosas extrañas solo pueden pasar en este país. El otro día, mira, les vamos a explicar una anécdota, ya que volvemos luego de Semana Santa, que nos pareció muy graciosa, que sobre un poco sobre inteligencia artificial, y a lo mejor algunos se ofende, pero creo que no. La leímos, pues creo que la leímos en redes. Va un señor a un lugar a que la atiendan y llega el robot que le dice, no, tiene que esperarse unos minutos, y el robot le da conversación y le hace una pregunta, de esta es un poco tonta la pregunta, por cierto, ¿cuál es su cociente intelectual? Y dice 130, y le empieza a hablar de leyes, de política, etcétera. El señor dice, hoy voy a probar, dice, tengo 90 intelectual, y el robot le empieza a hablar de fútbol, toros, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice el señor, dice, oye, voy a probar a ver qué me dice si tengo un 30 intelectual, capacidad intelectual. Dice 30, y le dice, pues sí, Sánchez es muy guapo, es un gran presidente, es el mejor.
Esos son los que están manteniendo este país, al presidente Sánchez. Y eso es algo que, aunque algunos se lo pueda tomar como una ofensa, no, es la realidad. Porque solo un ignorante, a día de hoy, puede entender que con un 7-0 previsible, el gobierno siga manteniendo además a un grupo de mercenarios en los medios que le sirven de apoyo, y con un 1-0, por muy grave que sea, que no hay que quitarle gravedad a lo de Kitchen y todo el tema del gobierno del PP y la corrupción, fuera a la calle. Y además fue a la calle, recuerden, presentando el tema al señor Ábalos. Es cuanto menos sorprendente y debe hacernos reflexionar sobre este país que tenemos, donde lo intelectual no solo no sirve, sino, como explicaremos al final del programa, el esfuerzo ya parece que no vale para nada. Decía alguno, recuerden hace tiempo, que esto era Camino a Venezuela. No es tan claro el concepto, pero sí que es claro que el deterioro que estamos asistiendo a la democracia, con situaciones como estas permitidas, no tiene parangón ninguno en ningún país del mundo. Y por cierto, en el juicio de Kitchen, el PSOE pide que se pare para imputar a Cospedal, que dices, ¿qué quieren que les diga? ¿A alguien le interesa luego de 13 años la señora Cospedal? Vamos a ser sinceros, ¿a alguien le interesa? Pues claro, a lo mejor quizá interesa más esas fotos del señor Ábalos, que ha filtrado el señor Koldo, como pueden imaginarse, pues pagando con nuestro dinero pues a putas y llevándoselas de viaje. Hay que decirlo así, porque es así. Parece eso mucho más grave que cualquier otra cosa. El lujo, la lujuria que estos personajes encerrados han tenido, y que además ha sido alabado por todos los miembros del gobierno, y aparece hasta esta señora vicepresidenta, la Calviño, que está por Europa, que sorprende, bueno, no sorprende, que en Europa, viendo lo que está saliendo, nadie la eche. Y ahí, perdone, señor Feijóo, volvemos a insistir con usted, que creemos que ha estado de vacaciones todo este periodo. Usted está en un partido europeo que debería exigir explicaciones inmediatas, y el cese de la señora Calviño solo por los WhatsApps que han aparecido. Recuerde que en Alemania, por copiar una línea en una tesis, ya se echa la gente. Imagínense por apoyar un corrupto. Y esta señora es uno de los más altos cargos de la Unión Europea. Cuando empieza a entender la oposición del señor Feijóo, que insistimos, creemos que está muy solo, mucho más solo de lo que parece, y en manos de los señores del PP, feudales del PP de toda la vida, pues como decimos, cuando entienda de que el mundo internacional y la visión internacional es fundamental, entenderá muchas cosas fundamentales para avanzar en este país. Mientras, pues seguirán con las cosas de siempre que no llevan a ningún lado. Seguirán con las broncas en el Congreso, seguirán haciendo chascarrillos de cosas como lo de hoy de la camiseta del señor Pedro Sánchez, donde ha aparecido el número 3 o 4 del PP a criticarlo. Esa camiseta donde dice hemos llegado a 22 millones, falso, 21 millones y pico, y falso además la respuesta que ha tenido el PP en un tuit diciendo de que claro, son 3 afiliados, 3 contratos, no saben ni que cada trabajador tiene el mismo número de afiliación. En fin, son de esas cosas que demuestran que el gobierno es malo, pero la oposición, lamentablemente, es igual de mala. Y eso parece que nadie puede decir lo contrario. Sánchez ha salido con esa camiseta. Si alguien dudaba que Sánchez se va a apropiar del Mundial de Fútbol, creo que no le quedan dudas. Por cierto, una foto que ha recordado aquellas con chándal, de Maduro, de otros personajes siniestros, y que está claro que si el equipo español, recuerden que empieza en junio, si no nos equivocamos, el Mundial de Fútbol, llega a una fase final, que las previsiones parece que así podría ser, Sánchez va a estar más en Estados Unidos que aquí. Y va a intentar silenciar, como se hacía en los tiempos de fútbol y toros, todo lo que sucede en este país. Es más franquista, lo hemos dicho más de una ocasión, Sánchez que el propio Franco. Por eso suponemos lo desenterró.
para apropiarse de su espíritu y convertirse en el pequeño dictador que tanto le gusta ser. Y mientras hoy decíamos que empezaba la semana política, Senado, ha ido el dueño de Forestalia, el presidente de Forestalia, también iba a ir la mujer del señor Santos Cerdán, pero se ve que como estuvo de cañas, de fiestas, de Semana Santa, pues se cansó y no pudo venir. Está perfilando el PP, si llamar al médico que hace los certificados, pues la segunda vez que se niega, pues oiga, entendemos que sería lo más normal. Porque esa sensación de tomadura de pelo entre ellos, entre los políticos, es indecente. Recuerden, por ejemplo, situaciones que a un ciudadano normal no nos podría pasar. Recuerden la citación de la señora Begoña, que ya han pasado días, que estaba de vacaciones con su marido. A ustedes les cita un juez, aunque sea para darles un acta, y van corriendo, y si no les llama el juez y les hace venir. La señora del presidente, le importa un huevo todo, se creen inmunes por encima del bien y del mal. Inmunes, curiosamente, que parece que también se creen el gobierno iraní, que por cierto han eliminado al jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, y que Trump ha dicho que o esta noche se abre el estrecho de Hormuz o arrasan Irán. Es un tema para reflexionar. Habrán visto la operación para rescatar al piloto y todas esas historias, más propias de películas casi, pero la realidad, si nos ponemos en el plan estratégico, es que está claro que Estados Unidos tiene la capacidad de arrasar Irán en 2 minutos. Está claro que arrasar Irán implica arrasar un país con gente inocente, que además ha sufrido mucho el régimen iraní. Y está claro que tomar el pelo, como hace el gobierno de Irán, a pesar de los muertos, de sus líderes obviamente, no puede salir gratis. Esto al final es la actitud aquella chulesca de ¿qué hacemos? ¿Consentimos que nos chilee Irán? ¿La arrasamos? Además, se ha juntado con unos amigos como Pedro Sánchez y algún otro que no están apoyando a Estados Unidos, que curiosamente callaban cuando se mataban jóvenes en las manifestaciones o cuando se ahorcaban el otro día a gente que simplemente había levantado su voz. Bueno, los acusaron de espías, tela. La realidad es que nosotros nos ponemos en la tesitura, sabemos que es un ejercicio que no nos toca, de Estados Unidos, con sus defectos, el cese el otro día a la fiscal general, el cese del Estado Mayor, que denotan un cierto nerviosismo interno en la administración Trump, pero suponemos, vamos a decirlo así finamente, que el argumento fundamental del ataque a Irán fue defenestrar obviamente al líder y que a partir de ahí se moviera el país. Una historia que podía ser parecida a la que sucedió en Venezuela. No se movió el país, pero se controló efectivamente el país, porque se encontró ese Mirlo Blanco, la señora Delcy, a la cual se ha recompensado, quitándole de momento los cargos. Pero en Irán no ha aparecido ese personaje. Y aquí es donde te encuentras con una cuestión incluso procedimental. Es decir, ¿qué haces en esta situación? ¿Vas arrasando a todos aquellos malignos? Hoy hemos dicho el jefe de inteligencia de Guardia Revolucionaria. Está claro que este no quería pactar. Hasta que llegue uno que diga, no, hasta aquí podemos llegar. Parecía el presidente del Parlamento. Veremos a ver si es este cargo el que quiere aventurarse. Porque lo que está claro, que alguna solución ha de haber, y alargar en el tiempo no es la mejor opción. Tú se alargas en el tiempo, como el caso de Venezuela, vamos a ser muy claros, con el control absoluto, pues no pasa nada. Es como la transición española al final. Oiga, que tarda 1 año, 2 años, pero llegará. Pero claro, en un lugar donde además los presuntos amigos se ponen de lado de los asesinos, pues te dejan en una situación complicada, porque al final te da la sensación de que a lo mejor te estás equivocando. Y a lo mejor Irán no era tan malo. Y al final planteas un argumento que ya ha repetido Trump los últimos días,
Que al final cuando dicen en Europa esta no es nuestra guerra, a lo mejor Trump lo que plantea es que realmente esta sí que no es su guerra, porque él, el estrecho de Hormuz teniendo sus propios recursos petrolíferos, pues al final es más para Europa, y lo verán en el tema de los aviones, que para Estados Unidos. Y quizá al final que se espabilen ellos, los europeos, y ya veremos si Estados Unidos sale o no de la OTAN, porque si la función de Estados Unidos es simple y llanamente hacer de policía del mundo sin que nadie la apoye, pues es un mal negocio, porque es un negocio que no le aporta nada, y hay países donde, oiga, si uno no tiene que ir, pues no va. Y esa realidad empieza a razonarse en Estados Unidos. ¿Saben aquello de primero América, first América? Pues parece que se empieza a apoyar. Y ustedes imagínense que volviéramos, entre comillas, a una autarquía en Europa. Aquí no tenemos ni recursos ni nada. Es más, algo que se ha planteado en algún medio, en alguna entrevista que apareció en las últimas horas, si se produjera en un hipotético caso de crisis, un ataque, por ejemplo, de Marruecos a España, por Ceuta, Melilla, Canarias. ¿Alguien cree que en este momento Donald Trump apoyaría a España? No. Nadie lo cree. ¿Tiene la capacidad España de defenderse de ese hipotético ataque? Fíjense que además tenemos un problema claro, y es un tema que a veces no está muy ponderado, y es que tendríamos seguramente una parte del ejército marroquí dentro de España. Vamos a poner un escenario que esperemos no llegue, pero imagínense que se complica el tema en Marruecos, por ejemplo, la sucesión del rey, porque pasa algún conflicto interno. Estamos aquí haciendo ya un ejercicio de esos que para ser primeros días creo que es interesante que todos reflexionen. Saben que son cosas que pueden nunca suceder, pero son escenarios que hay que plantear, que aquí lo hemos dicho en múltiples ocasiones. Imagínense que hay algún tipo de revueltas en Marruecos, como en su momento pasó aquello de Argentina con las Malvinas, que al final necesita el gobierno coaccionar a la gente, y dice, oye, pues vamos a hacer una marcha verde, nos inventamos, hombre, sobre Canarias no, que tendrían que ir caminando sobre el mar, a lo Moisés, y parece que eso no funciona así, pues sobre Ceuta y Melilla. Una marcha verde donde juegan además con algo fundamental en el siglo XXI, que es la comunicación no violenta. No hablamos de una invasión, sino entramos caminando. ¿Qué se hace en esa situación? Se expulsa a los supuestamente atacantes, se inicia un conflicto armado, se cede voluntariamente Ceuta y Melilla y se traiciona a los españoles. Claro, si se usa la violencia, ya me dirán que harán los cientos de miles de marroquíes en España, en la retaguardia, que sí que tienen, curiosamente, y es algo que es histórico, pero es así de cierto, sí que tienen una fuerza como país que no tenemos en España, una sensación de unidad que no tenemos en España. Y se vio, por cierto, y sé que es un poco desagradable, pero se vio en los atentados de Barcelona con aquellos jóvenes. Sí que tienen ese apelativo, digamos, de esa sensación de marroquí, pues tendríamos un problema grave. Tendríamos un problema muy grave. Si pasara el de aquella roquita que invadieron, España no podría ahora mismo operar con capacidad contra Marruecos, porque Estados Unidos miraría hacia un lado, y aún tendríamos suerte si mira hacia un lado, y como es lógico y coherente, se perdería un territorio español de una forma clara. Y esto que saben que puede sonar a ciencia ficción, miren, vamos a ser claros. ¿Cuántos de ustedes podían imaginarse cuando en el 2018 Ábalos daba su discurso para quitar al señor Rajoy, que acabara en la cárcel por gastarse el dinero de todos en putas y otras cosas? Inimaginable.
una de las cosas más curiosas que sucede con este gobierno es que convierten en imaginable lo que a lógica sería inimaginable. Y seamos claros, que un ministro, vicepresidente, portavoz, amigo de Sánchez se vaya de putas, pues miren, tendrá el fallo que tenga. Pero del otro que hablamos, ya hablamos de cosas mayores que empiezan a preocupar a más de uno. Mientras tenemos además que en Europa las cosas tampoco van tan bien como parecen y además hay situaciones un poco sorprendentes. ¿Saben esa llamada que ha hecho Alemania a todos los hombres en edad militar, vamos a decirlo así, que estén localizables si se van al extranjero por si es necesario recurrir a ellos para defender el país, vamos a decirlo así, claro, creo que está a los 45 años, o sea, nosotros estaríamos libres. Y claro, la primera pregunta que se ha hecho mucha gente, aparte del follón interno que se ha organizado en Alemania, es, llevamos 20 años con el ellos, ellas, todas estas historias, y resulta que para defender al país solo van ellos. Es sorprendente, ¿no? Porque en el ejército hay de todo. Pues ¿por qué no se llaman a unos y otros? Y lo que constata, obviamente, es que los estados empiezan a ponerse muy nerviosos porque, curiosamente, funcionan gracias a estos años donde ha habido una dilapidación de los recursos públicos en pos de unas élites que se han, forrado hasta arriba. Y donde además los medios de comunicación han tenido una función fundamental porque han explicado cosas que se alejan bastante de lo real, porque ya me dirán, lo explicamos el otro día, que hace partidos extraparlamentarios en programas de máxima audiencia, por ejemplo matinales, el señor de Podemos, que se pasa allí el día, por decir a alguien, y otros especímenes como periodistas de medios como El Plural o Público, que los lee con todo el respeto, dos, y uno es la madre y el otro desconocen si es el padre. La realidad es que sorprende, porque eso lo que genera es un ambiente de normalidad, de cosas no normales. Tenemos, por ejemplo, en el mundo que sale el señor González, si no me equivoco se llama así, o Fernández, no lo sé, de Más Madrid, que se ha juntado con Rufián para hacer un partido, en una entrevista en la portada digital, y dices, vamos a ver, si este señor, casi tiene menos votos que Vox en cualquier provincia de España, vamos a decirlo así de claro. Resulta que un partido con más de 30 diputados, que aspira a tener 60-70 diputados, no es llamado a los medios y partidos, incluso extraparlamentarios, aparecen día sí, día no. Curiosamente, aunque aparezcan, siguen hundiéndose, pero ya lo dijimos el otro día, su radicalidad aleja a los votantes, pero los acerca curiosamente al Partido Socialista. Por si alguien pensaba que estas cosas eran casuales. Y decíamos que hagan una reflexión, todos tenemos una edad ya, a cuando llegó Sánchez en el 2018 y donde estamos ahora 2026. Que aunque digan que la vivienda está muy mal, resulta que son ellos los que la han llevado fatal, con un incremento brutal, alquileres imposibles, compras ni les cuento. El precio de los alimentos, algunos han subido en este periodo un 50-60%, los sueldos apenas un 3%, ¿sí? El IPC ha subido más que los sueldos, o sea, la gente ha perdido valor. Los que tienen empresas o son autónomos, pues apurados hasta el último momento. Hemos oído que el señor de Vox, Santiago Abascal, se ve que ha dicho algo así como quitará las cuotas de autónomos. A ver si lo dicen más alto, porque se ve que lo dicen y o nadie los quiere replicar o nadie lo explica bien. Porque lo oyes y luego intentas mirarlo y no lo ves en ningún lado. La realidad es que se está matando a la clase media. Y lo que decíamos, al final se acordarán muchos de ustedes que hablábamos de que esto de la rana era cocer la rana lentamente. Al final no se está cociendo al presidente, está cociendo al país. Lentamente. Lentamente se va deshaciendo la ilusión, va desapareciendo las ganas de trabajar. Es más rentable, lo ponemos en el artículo que hemos escrito hace unos minutos en Girona Noticias. Es más rentable, claramente, estar viviendo del cuento que trabajando.
Lo decimos así de claro, por si alguien tenía dudas. No tiene sentido, explicaban historias estos días, de gente que viene aquí, se aposenta con más de 50 años y sabe que ahora no cobrará, etcétera, etcétera, a partir de cierta edad tendrá ayudas y cobrará 900.000 euros al mes. A lo mejor lo mismo que un autónomo que ha cotizado 40 años. No es normal, señores, no es normal. Eso está hiriendo de muerte la democracia, está empobreciendo a la clase media, está disparando unas élites curiosamente asociadas en muchos casos a la política y sus negocios, y está llevando al abismo al país. Fíjense, mucho de eso es lo que explicamos en el libro La Captura, que ya les explicamos que ya está en correcciones finales, que vamos a hacer una preventa a partir de la semana que viene. Todos esos libros de la primera edición irán firmados, será una de las ventajas, irán sin gastos de envío. Cuando el libro se publique, calculamos unos 30-45 días ya estará a disposición. Y es lo que queremos explicar, es esa parte de la historia, que en el fondo explicamos muchas veces en el canal, de una forma escrita para que quede en el legado de cara aquí 50-60 años, se entienda mejor este periodo. Y este periodo, que nadie lo dude, tiene además un factor fundamental, y es la incompetencia de la oposición, por los motivos que sean, para encontrar soluciones. Nosotros ya estamos de vuelta, en unas horas comienza el juicio de Ábalos, Koldo y Aldama. Empiezan ya todos los frentes judiciales a volver a avanzar, las filtraciones se disparan. Vamos a ver si hay alguna novedad interesante en estos días, porque está claro, creo que nadie lo duda, que aunque saliera lo más gordo el presidente, ni sus partidos asociados se van a mover. Esto al final es una enfermedad terminal, vamos a ser muy claros. Y hasta que desaparezca, nada va a ser igual. Nosotros nos vamos a emplazar a mañana, ya toda esta semana por aquí. Esperamos ya en los próximos días confirmarles el día que empezamos la preventa, etcétera, etcétera. Tendrá algún capítulo para leer. Nos vamos a emplazar hasta mañana. Como siempre decimos, seguimos.